La microscopía de por sí pues justificaría hacer una exposición, hacer un ciclo de conferencias como el que vamos a celebrar, pero se da una circunstancia de que una persona que nació en Málaga en 1862, cuando la fachada al mar era esa que vemos ahí, y se dedicó mucho al mundo de la microscopía. Concretamente, Domingo de Orueta y Duarte, el hijo de nuestro fundador, hace 100 años y 11 días, el 18 de marzo de 1923, ingresaba como académico de la Academia Nacional de Ciencias Físicas Exactas y Naturales, y su discurso de ingreso precisamente versó sobre la microscopía. Domingo de Orueta Duarte había nacido en Málaga, casi en la imagen que veíamos antes, la cortina del muelle, el 24 de enero de 1862. Justo 10 años después de nacer, se fundaba en 1872 por su padre, Domingo de Orueta y Aguirre, la Sociedad Malagueña de Ciencias, y últimamente se vienen haciendo reconocimientos en la placa azul. Vemos como hace año y medio, en agosto de 2020 y 21, se puso esa placa en donde era la casa familiar de ellos, en la cortina del muelle. Incluso la ciudad de Málaga tiene una calle dedicada a Domingo de Orueta por la carretera de Cádiz. Domingo de Orueta Duarte fue socio de la Sociedad Malagueña de Ciencias desde muy jovencito, con 18 años en 1880, y desde 1916 se le nombró socio de honor por su relevancia. Es muy conocido en toda la ciencia española, sobre todo por su faceta de geólogo. Era ingeniero de minas y llegó a ser considerado el padre de la geología moderna en España, aportando muchas cosas y publicando algunos estudios que siguen siendo referencias. Poco después de morir se celebró en España el Congreso Geológico Internacional por primera vez en Madrid, y aunque él no lo pudo ver porque falleció en enero de ese año repentinamente, pero sí diseñó la organización de aquel congreso, incluso editó una guía, porque el congreso era tan importante que tenía excursiones paralelas los días siguientes a Málaga, a la Serranía de Ronda, y él fue el autor con otra persona. Pero Domingo de Orueta Duarte fue una personalidad que, si la repasamos hoy, resulta increíble. Tiene una enorme producción de artículos científicos. Fue inspector general del Cuerpo de Ingenieros de Minas, que era su profesión. Llegó a ser director del Instituto Geológico y Minero de España, pero fue también presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural y presidente de la Sociedad Española de Física y Química. Como luego veremos, también lo hicieron miembros de algunas entidades inglesas y norteamericanas, y lo llamaron para colaborar con la empresa de microscopía, la fábrica de microscopía más importante del mundo. Familiarmente en la casa le conocían como Chomi, y la microscopía era una de sus grandes pasiones, pero no fue una pasión o una afición que apareciera espontáneamente. Su padre y José Masperson, otra personalidad de Cádiz, pero venía mucho a Málaga, tenían grandes conocimientos de geología y eran muy aficionados a ir al campo y luego a analizar con el microscopio los hallazgos que encontraba. Domingo padre, que fue autodidacta, fue a Londres a comprar microscopios. En aquella época era difícil conseguir los instrumentales, y este microscopio pues fue quizá el primero que empleó Domingo de Orueta y Duarte. Y también tenemos referencia, aunque se ha perdido la pieza, de que la Sociedad Malagueña de Ciencias, en el museo que tenía en la Plaza de la Constitución, y al que seguimos teniendo derecho, aunque no tengamos el sitio, había un microscopio que también lo utilizó con bastante frecuencia. Y su buen trabajo le hizo que con solo 24 años fuera reconocido como fellow de la Sociedad de Microscopía Real de Londres, y 2 años después de algunas sociedades también microscópicas de Norteamérica. Él viajó mucho a Alemania, a Inglaterra, y entró en contacto con los mejores fabricantes en ese momento de microscopios del mundo, la casa Say de Jena,
y también las casas Watson y Beck de Londres. En la exposición tenemos microscopios de ambos fabricantes y le consultaban a él, como veremos luego en los trabajos, diversas cuestiones científicas sobre el diseño de microscopios y de lentes. Cuando su labor profesional como ingeniero de mina le dejaba tiempo, se encerraba, vivió un tiempo en Gijón, en la casa que tenía, en la que llegó a montar un laboratorio impresionante de óptica, de microscopía y de fotografía, y eso evacuaba consultas de diversos puntos del mundo. Luego se trasladó a vivir en Madrid y también montó en el ático de su casa, en calle La Gasca, un laboratorio de óptica y microscopía que fue una referencia. Tenemos localizados al menos 26 trabajos de Domingo de Urueta y Duarte sobre diversos aspectos relacionados con la microscopía. Estudió los infusorios, como llamaba, algunos animales microscópicos, cómo había que hacer las técnicas de observación, la microfotografía, estudió los minerales de los cuales luego se podían obtener lentes de mejor calidad, aplicó al estudio de textos difíciles, eso fue unas pruebas que hacía realmente curiosas, y llegó a describir incluso algunas especies de esponjas del mar Cantábrico que las analizaba y las catalogaba, sus diferencias con los estudios del microscopio. Estudió el poder de resolución de los objetivos que se empleaban, vidrios nuevos para la óptica, condensadores fabricados en Inglaterra. Incluso hizo una publicación curiosa de todo lo que tenía en su laboratorio de Gijón, en la Casa de Llano. Publicó no solo en castellano, sino en inglés, como ahí podemos ver, incluso en alemán, porque lo llamaban de todas partes para consultarles cosas sobre estos aspectos. Estudió la aplicación de la microfotografía a la histología, a la historia natural, y también los diversos tipos de luces ultravioletas, diversas longitudes de onda, cómo se podían obtener mejores observaciones. Como veis, una cantidad de trabajo impresionante. Incluso estudió como buen ingeniero, proyectó un horno de gas para enfriar los bloques de vidrio y conseguir luego mejores propiedades ópticas. Podemos seguir citando muchos, varios de ellos referentes a la petrografía y al estudio de la roca, que era su verdadera profesión. Pero hay una obra cumbre que es impresionante, que también se publica en el mismo año, 1923, que es llamada Microscopía a la teoría y el manejo del microscopio. Es una obra enciclopédica en 2 tomos, con un total de 1200 páginas, y que en ese momento se consideró la publicación más completa en el mundo sobre microscopía. En ella no solo desarrolla nociones de óptica, sobre las características de las lentes, las teorías del microscopio según lo que desarrolló Abbe, que trabajaba para la casa Say en Jena, sino que también describió la composición óptica, la mecánica del instrumento y una especie de forma de enseñanza del manejo práctico del microscopio. De la importancia de esta obra da fe que el prologuista de la misma fue nada menos que el premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, que era amigo personal de Domingo. Él estuvo muy relacionado con la institución libre de enseñanza y los años que vivió en Madrid pues se relacionaba con personas de este nivel. En el prólogo, Ramón y Cajal considera a Domingo de Urueta como un apasionado del microscopio, a cuyo estudio y desarrollo ha dedicado buena parte de su vida. Resalta como la editorial o quien patrocinó la publicación fue nada menos que la Junta de Ampliación de Estudios, y que estaba seguro Ramón y Cajal de que iba a prestar a los micrógrafos españoles una guía utilísima y que enriquecía, llegó a decir, el patrimonio cultural del país con una contribución científica magistral. Aquí vemos algunas imágenes curiosas. Las dos superiores son de un instrumento que diseñó. En aquella época no teníamos cámaras reflex, no teníamos móviles que hicieran fotos, entonces las cámaras de fotos eran de fuelle con las placas, y él diseñó un aparato para poder hacer fotos en diversas
posiciones del microscopio, y la primera presentación de este aparato lo hizo en la Royal Society en Londres, nada menos. Abajo a la izquierda, en la B, pues tenemos uno de los montajes que tenía en su casa de Gijón, y a la derecha es una foto reciente de un diseño que le hizo para otro científico, para Simarro, que era neurólogo o neurobiólogo, y le diseñó este tipo de lente para estudiar mejor las piezas. Así que sus contribuciones a la microscopía son realmente impresionantes. Da pena y da vergüenza que en Málaga no hayamos sido conscientes de la importancia de esta verdadera personalidad internacional, y la resumiría en sus aspectos relacionados con la microfotografía y todo lo que diseñó para el estudio de la roca, los microscopios metodográficos universales, que se los construyeron sus diseños nada menos que Leonardo Torres Quevedo, y también algunas casas del extranjero. Pero él no solo tenía la pasión por conocer, por regresar, sino, como hemos visto en el caso de Simarro, de Ramón y Cajal y otros, de poner todos estos conocimientos al servicio de otros científicos para lograr mejores cosas para la humanidad. Pues esto es un poco el origen de esta exposición, que va muchísimo más allá. Esa fue la idea inicial. En este momento quiero hacer un reconocimiento a las personas que han trabajado para diseñar la colección, la exposición, los paneles y las conferencias que van a seguir a lo largo de varias semanas. En primer lugar, Manuel López Mestanza, como gerente del museo, que nos ha acogido junto con el alcalde y nos han abierto todas las puertas. José Antonio Mañas, el verdadero alma del museo, y con Asensi, que en Gloria esté, y que es el propietario generoso, además de prácticamente el 90 o 99% de las piezas que se exponen, y los profesores José Becerra y Antonio Heredia, que han diseñado los paneles, han hecho toda la parte científica, y un servidor que algo ha colaborado con ellos también. Quiero destacar también en este momento la empresa de diseño FAN, que realmente el trabajo científico, si no se sabe mostrar, pero han hecho una labor maravillosa, como vienen haciendo, como es tradición de su casa. Han puesto que los paneles, el díptico y todo, pues que entren por los ojos, nunca mejor dicho, y hay que reconocer en este momento su magnífico trabajo, como por ejemplo en el cartel de la exposición. Como decía, es el inicio de una serie de actividades. A continuación, el profesor Becerra le va a hablar de la microscopía en el siglo XXI. Tenemos que mirar al pasado con memoria agradecida, pero lo importante es el presente y el futuro, y lo que se le puede ir aportando al conjunto de los ciudadanos. A continuación también, como decía Manuel López, habrá una visita guiada a la exposición coordinada por José Antonio Mañas, para que veáis realmente la riqueza de piezas, que hay piezas de 3 siglos distintos. Es impresionante. El día 25 de abril, la profesora de la Idea de la Calle nos hablará sobre Cajal y el microscopio. Un detalle curioso: el microscopio que aparece en la imagen es prácticamente idéntico a uno de los que ha cedido José Antonio para la exposición. El jueves 25 de mayo, el profesor Heredia nos hablará de la mirada a través del microscopio, que también va a ser muy interesante. Y por último, el día de la clausura, Federico Soriguet nos hablará sobre Cajal y su tiempo, el tiempo y las circunstancias científicas en las que vivieron estos maravillosos científicos. Como decía también el alcalde Manuel López, es una vocación que es una exposición que nace con una vocación de compartirse. Tenemos idea de que se gire por diversos sitios de la provincia, y en concreto en el mes de septiembre de 2023, el mes de septiembre de este año, pasado el verano, la tendremos puesta en Málaga capital, también con otra serie de conferencias. También se van a hacer visitas guiadas, y se quiere compartir esta riqueza con todo el que lo solicite. Y nada más, no me enrollo más, simplemente gracias, y mencionarle un detalle que decía antes: hay microscopios en la exposición que son coetáneos y son de las casas con las que precisamente colaboró Domingo de Orueta y Duarte. Muchas gracias.